protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de el Padre Vicente, diario de un cura de barrio. ¿Y se acuerda, Padre Vicente, de cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? Esta pregunta, hecha hoy como al pasar por Daniel, me ha hecho evocar tantas cosas. Vaya si recuerdo cómo empezó todo esto. ¿Cómo no recordarlo si fue uno de los momentos más duros y difíciles de toda mi vida? Además, bastaría para recordarlo tomar mi diario de aquellos días, releer los viejos cuadernos donde con letra nerviosa y el pulso que me temblaba de angustia iba anotando mi fracaso de cada día. Pero ni hace falta acudir al diario. Lo recuerdo todo como si fuera ayer. Todo empezó cuando me hice cargo de esta parroquia. Llegué aquí lleno de celo, de entusiasmo, de optimismo. Iba a crear una parroquia modelo. Como primer paso, implanté de inmediato algunas reformas que sabía urgentes. Por ejemplo, dispuse que en lo sucesivo, antes de bautizar a un niño, sería obligación de los padres y los padrinos concurrir a una serie de pláticas donde se les explicaría el significado del bautismo y el compromiso cristiano que asumían. Asimismo, los novios antes de casarse tendrían que asistir también a un ciclo de reuniones de preparación al matrimonio, en las que se les explicaría el sentido del sacramento matrimonial. Creí, iluso de mí, que todos comprenderían y aprobarían esos cambios tan necesarios. No imaginé la ola de resistencias que iban a provocar. Un día, una vecina muy conocida en la parroquia, la señora de Lamas, me vino a ver especialmente para decirme: Padre, vengo por la cuestión del casamiento de mi hija. Ah, sí. Estuvo aquí esta mañana con su novio para anotarse. Sí, pero usted les dijo que primero tenían que asistir a no sé qué reuniones. Así es, señora. Usted sabe perfectamente que ahora en esta parroquia... Bueno, pero ellos no tienen tiempo para reuniones. No van a poder venir. En ese caso, lo siento mucho, señora, yo no los puedo casar. ¿Cómo que no los puede casar? Usted tiene que casarlos igual. Oh, antes cualquiera que quería casarse venía, se anotaba y se casaba. Usted viene a misa, señora. Bien. En misa se ha explicado bien claro durante varios domingos por qué la Iglesia pone estas exigencias. Pero ya le digo, él no puede, no tiene tiempo. Señora, si no tiene tiempo para oír la palabra de Dios, es que Dios le interesa bien poco. Y en ese caso... Padre, hablemos claro. Usted me tiene que ayudar. Él no quería casarse por la Iglesia. Fui yo la que tanto le rogué, tanto le lloré, que al fin conseguí convencerlo. Pero dice que más que hasta ahí no llega. Que reuniones también no. ¿Se da cuenta cómo es la situación, padre? Si nos ponemos demasiado exigentes, el muchacho no se casa por la Iglesia. Y eso no puede ser. Sería pecado, ¿no es cierto? De modo que por esta vez hacemos una trampita y los casamos derechos, sin reuniones, ¿eh? Señora, lo siento mucho, pero no me gustan las trampitas. Sin preparación no caso a nadie. El sacramento no es una magia. El que se casa por la Iglesia tiene que saber qué es lo que está haciendo y por qué lo hace. ¿Cómo? ¿Usted, el cura, se niega a ayudarme a cristianar un matrimonio? Está bien. Lo traeré a esas dichosas reuniones a la rastra, si es necesario. Sí, logró que vinieran, pero el resultado fue bien distinto al que ella esperaba. Tan distinto que una mañana a primera hora se me apareció en mi despacho hecha una leona furiosa. ¿Cómo es eso, padre? ¿Qué es eso con lo que me salen ahora mi hija y el novio?
A ver, ¿qué es lo que pasó aquí anoche? Anoche, señora, pasó que estuvimos conversando con toda serenidad, amistosamente, los tres. Su hija, el novio y yo. Quedó claramente en evidencia que ninguno de los dos, ni ella ni él, tienen el menor asomo de fe cristiana. Su hija iba a casarse por la iglesia nada más que por el brillo de la ceremonia, por lucir el vestido de novia y todo eso. Y él lo hacía contra su voluntad, simplemente para no tener que discutir más con usted. En esas condiciones, ellos mismos comprendieron que no tenía sentido casarse por la iglesia, recibir un sacramento en el que no creen, que sería una farsa, una comedia deshonesta. De modo que han decidido no casarse por la iglesia, sino solo por lo civil. ¿Y vivir todo el resto de su vida en pecado mortal? ¿Pero por qué, señora? ¿Quién le dijo semejante cosa? Si se casan según su conciencia, ¿no es eso cumplir con Dios? ¿Qué más le puede pedir Dios? ¿No sería más pecado celebrar el matrimonio cristiano sin creer en Cristo, fingiendo una fe que no tienen? Yo de eso de fe y no fe no entiendo. Yo como católica lo que sé es que es obligación casarse por la iglesia como Dios manda. Y que yo ya lo tenía todo arreglado y que usted, con ese invento de las reuniones, lo ha echado todo a perder. Usted, un sacerdote, es el que tiene toda la responsabilidad, toda la culpa. Ah, pero le prevengo que esto no va a quedar así, que todo el barrio va a saber que usted se ha negado a casar. Pero le repito, señora, que han sido ellos voluntariamente los que han desistido. Usted tendrá que darle cuenta a Dios de lo que está haciendo. Usted será cura, pero no es católico. La señora de Lamas es una vecina influyente y soliviantó a todo el barrio contra mí. Las buenas almas, que nunca faltan, venían corriendo a contarme las cosas que la buena señora iba diciendo sobre mí de casa en casa. ¿Se da cuenta, doña Julia? Un cura que se niega a casar a la gente por la iglesia. Y para bautizar también pone impedimentos, dificultades. Reuniones, sus famosas reuniones. Él sin reuniones no bautiza, no. A él no le importa nada si los niños quedan sin bautizar, fritos en pecado mortal, los pobrecitos inocentes. Dígame, vecina, ¿eso es estar al servicio de quién? ¿De Dios o del demonio? Créame, doña Julia, es lo que yo le digo. Ese será cura, pero no es católico. Muchos la escuchaban y le creían. En las misas yo trataba de explicar el porqué de los cambios, trataba de que todos comprendieran, pero pesaban mucho más las palabras impactantes de los disidentes. Se niega a casar, se niega a bautizar. Pecado mortal, demonio, demonio, pecado mortal, demonio, demonio. Me empezaron a hacer una verdadera guerra de nervios. Se fue haciendo el vacío en torno a mí. No, lo que yo, mientras no saquen a ese padre Vicente, no piso más esa iglesia. Iré a misa donde sea, a esa capillita del padre Anselmo, que ya de viejo casi ni puede tenerse en pie. Pero por lo menos no sale con todas esas herejías de los curitas de ahora. Y aunque tratara de no fijarme, yo no podía dejar de ver que cada domingo había menos gente en la misa. Cada vez menos y menos. Me estaba quedando solo. Mi seguridad empezó a flaquear. Era joven, inexperto. Estaría obrando bien. Yo lo único que quería era formar buenos cristianos. Pero ¿por qué entonces solo lograba provocar tamaño escándalo? Se fueron apoderando de mí el desaliento, el desconcierto, la angustia. Cuánto y cuánto recé a Dios aquellos días. Señor, le decía, soy tu servidor inútil. No sirvo para nada. Soy un fracaso. Para terminar de desplomarme,
Aquella gente se ensañaba mandando denuncias contra mí al obispo. Denuncias absurdas, increíbles. Y el señor obispo me mandaba llamar. Y aunque aceptaba mis explicaciones, yo regresaba de cada una de esas entrevistas amargado, destrozado de oír las cosas increíbles que la gente en su ofuscación podía inventar. ¿Cuántas veces estuve a punto de renunciar a la parroquia, de pedir mi traslado? Llegó un domingo en que la iglesia estuvo casi vacía. Apenas un puñadito así de fieles. Esto es el fin, me dije. En el sacrificio ofrecí al Señor mi sufrimiento, mi tristeza. Al terminar aquella misa atormentada, se me acercó un joven matrimonio. Padre, usted apenas nos conoce de vista. Nosotros somos Inés y Daniel y queremos decirle que nos duele mucho lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias. Y que estamos con usted. Sí, ustedes sí. Pero todos los demás, ya ven. Qué mala puede ser la gente a veces. No son malos. Ellos creen que el malo soy yo. Simplemente no entienden. No se los ha sabido formar como cristianos. Creen que los sacramentos, la comunión, el bautismo, el matrimonio, son magia. Son una especie de pasaporte mágico para el cielo. Y que yo soy un brujo malo que quiero retasearles esos hechizos mágicos. Padre, usted dice que ellos no entienden. Si hemos de decirle la verdad, nosotros tampoco entendemos muy bien esos cambios de ahora. Estamos con usted porque le tenemos confianza y vemos lo que sufre y lo que lucha. Y nos parece que todo eso usted lo hace por algo bueno. Pero nos gustaría comprender mejor la razón de todo eso. ¿No quisiera venir una noche de estas a casa y explicarnos? Nosotros no podemos salir de noche porque tenemos hijos chicos y no tenemos con quién dejarlos. Pero si usted quisiera venir a visitarnos... Con todo gusto. No saben lo que les agradezco el gesto de invitarme en un momento en que me siento tan solo. ¿Qué les parece pasado mañana? El más inquieto. Es un bandido. Es encantador. Inés, Daniel, ustedes son una familia encantadora. Bueno, y ahora que por fin hay paz y tranquilidad en casa, explíquenos, padre. He pensado que antes de hablar de la iglesia y de los cambios, antes que todo eso, tendríamos que empezar por hablar de otra cosa más importante, de Cristo. Preguntarnos, ¿quién es Cristo? ¿Por qué somos cristianos? ¿Ustedes han leído los evangelios? ¿Los conocen? Bueno, francamente, muy poquito, padre. En el catecismo no daban evangelio. Y después, nunca nadie... No se avergüencen. A casi todos los cristianos les pasa lo mismo. Ese es el problema. Nos decimos cristianos y no sabemos lo que es. He traído el evangelio. ¿Qué les parece si lo leemos y lo comentamos juntos? Quedaron vibrando ante el mundo nuevo que se les abría. Me pidieron por favor que volviera al martes siguiente. Luego, que siguiera yendo todos los martes. Me sentí renovado. Por fin alguien que me escuchaba y me comprendía. Aunque no fueran más que dos.
Fue, creo, a la cuarta visita a casa de Daniel e Inés, o a la quinta. En el momento de marcharme, me dijeron: Padre, queríamos pedirle un favor. Hemos pensado que estamos aprendiendo tantas cosas importantes y que por qué solo nosotros y otros no. Tenemos un matrimonio amigo que sabemos que esto les haría mucho bien. ¿Usted tendría inconveniente en que los invitáramos el próximo martes? Pero cómo no, si quieren venir, que vengan nomás. Y al martes siguiente ya fueron 2 matrimonios, y luego 3, y después 5 matrimonios, los que semana a semana descubrían deslumbrados y conmovidos el mensaje del Evangelio. Y pensar que nos decíamos cristianos y no sabíamos nada de esto. Padre, jamás podremos agradecerle. Soy yo el agradecido. Ustedes me han devuelto la esperanza. Ustedes son la respuesta de Dios a mi angustia. Muchos otros vecinos que se iban enterando de aquellas reuniones pedían participar, pero ya no cabían más en la casita de Inés y Daniel. Hubieran sido demasiados. Hubo que formar otro grupo en otra casa, y luego otro, y otro. Ya eran como 40 o 50 personas que empezaban a descubrir a Cristo. Ahora entendemos. La fe no es solo ir a misa. La fe es sobre todo vivir como cristianos. Compenetrados de la verdad del Evangelio, comenzaron a vivir y a actuar como cristianos, dando un testimonio fraternal en todo el barrio. Inés y Daniel, enseñando a leer a muchos adultos de la zona que no habían ido a la escuela. Luis, destacándose por su entrega como dirigente en el sindicato obrero. Hugo y Adela, organizando una cooperativa de viviendas. Andrés, en la lucha política por condiciones de vida más humanas y más justas para los pobres. Es lo que anunció el Señor. En esto se conocerá que son cristianos, en que aman a sus hermanos. Y era tan fuerte su testimonio de generosidad, de sincera entrega a los demás, que llegó incluso a muchos de los vecinos disidentes. No pudieron menos que conmoverse. Poco a poco, muchos de ellos volvieron a acercarse a la parroquia y a mí. Un día, hará unos 8 meses, en uno de esos grupos de reflexión cristiana, advertí con sorpresa a aquella pareja por la que empezó todo el conflicto. Aquella pareja que, según mis censores, yo me había negado a casar. Cuando los conocí, no eran creyentes, pero ahora, a través de estos cristianos en serio, Cristo y la fe se les presentaba de otra manera, que los llamaba, los atraía. Me escucharon con gran interés, me hicieron un montón de preguntas, y esta mañana la señora de Lamas tuvo el gesto de venir a decirme: Padre, tengo que reconocer que estaba equivocada con usted. ¿A qué no se imagina lo que me dijo mi yerno anoche? Que después de haberle escuchado a usted, empieza a creer, a tener fe. Conté a Inés y Daniel el acontecimiento. La reconciliación de la señora de Lamas, mi más acérrima enemiga de aquellos días difíciles. Y fue justamente a raíz de eso que Daniel comentó: ¿Cuánto camino han dado desde aquella época, padre? ¿Y se acuerda cómo empezó todo esto? ¿Cómo no lo voy a recordar, Daniel? Empezó justamente cuando creí que todo había terminado. Cuando me quedé con un puñadito, pero un puñadito de hermanos que querían ser cristianos de veras. Y hoy somos unos cuantos, ¿eh? No importa cuántos, si pocos o muchos. Lo que sé es que ahora la parroquia es lo que debe ser: una auténtica comunidad de hermanos.
Hemos compartido así otro momento en la vida de el Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una realización de Mario César, protagonizada por Roberto Fontana. La secuencia de hoy llegó a ustedes con el siguiente reparto por orden de aparición: Daniel, Leonel Echegorri; Padre Vicente, Roberto Fontana; Señora de Lamas, Silvia Nelson; Inés, Lilian Olagaray; montaje sonoro, Juan Francisco Bello; efectos especiales, Néstor Sebas; puesta en el aire, Mario César. Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica. Será hasta nuestro próximo encuentro con el Padre Vicente.